Vamos a compartir la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 3, del 2 al 15. Primero de Reyes, capítulo 3, del 2 al 15. Gloria al Señor. Ay, bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Primer libro de Reyes. Amén. Amén, gloria al Señor. Capítulo 3. Nos dice la palabra del Señor: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre del Señor hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó al Señor, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí nos damos cuenta de una cosa, de que Dios en su voluntad permisiva pasaba por alto el hecho de que Él había mandado que se sacrificara en el tabernáculo de reunión. Allí estaba el altar del sacrificio y allí estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces era ese el lugar que Él mandó. Sin embargo, era un solo santuario y no todo el mundo tenía la posibilidad de ir para allá en el momento adecuado. Entonces Dios, en su voluntad permisiva, ya que todavía no había un templo específico, permitía que el pueblo sacrificara en los lugares altos. ¿Qué era un lugar alto? Un lugar alto era como una especie de montículo en el cual en la parte de ese montículo, en la parte alta, se edificaba con piedras no labradas un altar. Se ponía leña para el holocausto y entonces ahí se sacrificaba una víctima, normalmente un cordero. Entonces nos dice la palabra que Salomón amaba al Señor y que andaba en los estatutos de su padre David, pero que solamente, o sea, hacía algo que no había mandado el Señor. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Bien, ahí Dios muestra su voluntad permisiva. Sigue diciendo la palabra: e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal. O sea, allí había un lugar alto que era especial, que era el más concurrido, era el más adecuado para celebrar sacrificios, y entonces allí iba el rey y sacrificaba allí. ¿Y qué sacrificaba? 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y entonces ocurrió algo importante en Gabaón. ¿Qué nos dice la palabra? Versículo 5: y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Dios le habló en sueños. Y entonces dice la palabra: se le apareció una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad. ¿Cómo anduvo David delante del Señor? Dice que anduvo delante de él en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. No de manera perfecta, porque sabemos por la palabra del Señor en las cosas en las cuales cayó, como metió la pata en muchas ocasiones. Sin embargo, aunque perfectamente no siguió
los mandamientos del Señor y tuvo tropiezos. Sin embargo, él no practicó en sí el pecado. Cayó en algunos pecados. No guardó la palabra de Dios perfectamente, pero sí lo hizo sinceramente. Y entonces nos dice la palabra, dice, él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia. Aleluya. David fue agraciado con la misericordia del Señor. Amén. Dice, tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Y ahora Salomón sigue diciéndole al Señor, ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Es decir, por la gracia de Dios, Israel fue escogido como el pueblo de Dios. Amén. Dice, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Qué petición tan maravillosa le hace Salomón al Señor? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿Cuál fue la reacción de Dios Todopoderoso al oír la petición de Salomón? Dice el versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Es que es lo que todo cristiano, lo que todo creyente tiene que pedir al Señor. Saber cómo comportarse en este mundo agradando a Dios. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Y aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Dios sobreabundó. No solamente le dio sabiduría, no solamente le dio inteligencia, sino que dice la palabra, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres, pongamos atención lo que nos dice la palabra del Señor. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y nos sigue diciendo, cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto del Señor, y sacrificó holocaustos y ofrendas, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos, gloria al Señor. Salomón fue distinguido por su gran sabiduría. Dios le concedió una inteligencia especial, una inteligencia que solamente la puede dar el Espíritu Santo. Amén. Y entonces Salomón compuso casi todo el libro de Proverbios. Ese libro tan maravilloso que tenemos en nuestra Biblia y que dirige
los pasos de nuestro caminar en este mundo, dándonos inteligencia y sabiduría para agradar a Dios en todas las cosas que hacemos. El libro de Proverbios, Dios utilizó a Salomón para que viniera hasta nosotros. Lo inspiró. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo y nos dio el libro de Proverbios. También Salomón escribió el libro de Eclesiastés, en el cual también encontramos mucha sabiduría. Y también él escribió ese libro tan maravilloso que es fundamental para la vida matrimonial, que es el Cantar de los Cantares. Sin embargo, qué pena, hermanos, que cuando Salomón fue ya mayor, cuando ya Salomón se hizo viejo, él apostató del Señor. Él se apartó de los caminos del Señor. ¿Y cómo es posible que este hombre, que había recibido tanta sabiduría de parte de Dios, que fue proverbial, porque por ahí se dice, eres más sabio que Salomón? ¿Cómo es posible que este hombre, habiendo tenido comunión con el Señor, que se le apareció Dios en 2 ocasiones, sin embargo, él acabó adorando la piedra, acabó adorando la madera, acabó adorando dioses de yeso, de madera, de piedra? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que acabara honrando, arrodillándose delante de estatuas de otros dioses? ¿Cómo es posible que apostatara así, de esa manera? ¿Qué nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 17? Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 17, nos dice la palabra del versículo 14 hasta el versículo 20. Gloria al Señor. Nos dice la palabra: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, escribe Moisés por inspiración del Espíritu Santo, y dice, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Esta no era la voluntad del Señor. El Señor quería ser el rey de Israel y gobernar mediante jueces. Pero Dios, que sabía que el pueblo iba a querer ser como las otras naciones y que iban a pedir un rey, entonces Dios, en su voluntad permisiva, hoy estamos hablando de la voluntad permisiva del Señor, establece unas reglas para ello. Dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. O sea, que Dios iba a escoger ese rey. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Dice la palabra, pero él no aumentará para sí caballos. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que nunca debían de volver a Egipto. Sin embargo, en tiempos de Jeremías cogieron y volvieron a Egipto. Dice el versículo 17, ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué condiciones estaba poniendo el Señor para que hubiera rey en Israel? Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Amén. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia.
Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Y qué tenía que hacer el rey? Y lo tendrá consigo, irá para arriba y para abajo con la ley de Dios. Dice, y leerá en él todos los días de su vida. Aleluya. Todos los días de su vida. Amén. Dice, para que aprenda a temer al Señor su Dios, Aleluya. para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Amén. ¿Con qué fin? Dice el versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Gloria al Aleluya. Señor. Aleluya. Entonces, aquí vemos claramente las condiciones que tenía que tener el rey. Bien, nos podemos preguntar, ¿siguió Salomón todos los días de su vida la palabra de Dios tal cual está aquí expresada según la hemos leído? Vamos a ir a Primero de Reyes, capítulo 11. Primero de Reyes 11, del 1 a 9. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué hemos leído? ¿Cómo tenía que ser aquel rey? Y ahora vamos a ver qué es lo que hizo Salomón. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón con la cual se había casado, dice, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, y a las de Sidón, y a las Eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Entonces, es que Salomón no leía en el libro de la ley de Dios según las condiciones que tenía que guardar todo rey en Israel. Entonces, ¿cómo es que se dejó llevar de qué? De su carne. De su carne. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Porque ciertamente harán inclinar estas mujeres vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo, ¿cuántas? 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Madre mía, 700 mujeres y 300 concubinas, 1000 mujeres. Y yo tengo una sola mujer y me doy por bien surtido y bien satisfecho. ¿Cómo es posible que Salomón juntara para sí 1000 mujeres? Y eran mujeres extranjeras. Eran mujeres que adoraban a otros dioses. ¿Y qué nos dice la palabra? Pues se juntó Salomón con amor a ellas. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Y sus mujeres qué hicieron? Y sus mujeres desviaron su corazón. Yo pregunto, ¿no le había advertido el Señor? ¿No lo había advertido el Señor por medio de su palabra? Que no se juntaran, que no tuvieran muchas mujeres, porque si no, desviaría su corazón el rey.
Y cuando Salomón era ya viejo, dice el versículo 4, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Y nos sigue diciendo la palabra, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Qué tenía que haber hecho Salomón? Ser un hombre firme hasta el último día de su vida. Y tenía que haber dicho, todas mis mujeres tienen que adorar a mi Dios, solamente a mi Dios. Si no, no las quiero. Sin embargo, como las amaba tanto, y tenían una atracción muy grande sobre él, en su carne. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó al final? Que su corazón se rindió y se inclinó hacia esos dioses que adoraban sus mujeres. Dice el versículo 9, y se enojó el Señor contra Salomón. ¿Qué otra cosa podía suceder? Sino que Dios se enojara contra él. Por cuanto su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Había tenido un encuentro personal con Dios en 2 ocasiones. No 1, 2. Bueno, la primera vez, fue un sueño. A lo mejor lo que me pasó fue algo que me lo soñé. Nunca valga la redundancia. Pero realmente no fue así. A lo mejor era mi corazón que me engañó y yo me soñé. No, es que tuvo 2 encuentros. Tuvo 2 encuentros con el Señor. Entonces, traslademos la situación a nuestras vidas. Porque nosotros nos podemos maravillar en el sentido malo de la palabra, nos podemos asombrar, quedarnos perplejos, como un hombre tan sabio, un hombre al cual se le apareció el Señor, Dios Todopoderoso, 2 veces. Un hombre que había caminado con mucha sabiduría, que había sido bendecido con toda bendición espiritual, toda bendición intelectual, porque él compuso muchos libros, de los cuales 3 nos han llegado porque eran inspirados por el Espíritu Santo. Y fue un hombre que tuvo fama internacional entre todas las naciones, porque Salomón era muy sabio. ¿Cómo es posible que cayera de esa forma? Si vamos al libro de Santiago, capítulo 4, Santiago, capítulo 4, gloria sea dada al Señor, del 4 al 8, ¿qué fue lo que le pasó a Salomón? ¿Y qué es lo que nos puede pasar a nosotros? ¿Qué es un adúltero? Un adúltero es aquel que está casado, pero cae en las redes de otra mujer y tiene trato con otra mujer, teniendo esposa. Y nosotros, cuando nos enredamos con el mundo, siendo como somos la novia de Cristo, la iglesia es la novia de Cristo, si nosotros nos enredamos con el mundo, estamos adulterando. ¿Qué dice el versículo 4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué hizo Salomón? Se dejó llevar.
de su mujer. Ya hizo mal con emparentar con una extranjera, con una mujer que adoraba a otros dioses, con la hija de Faraón. Pero no le bastó tener una sola esposa. Tuvo mil mujeres. ¿Qué nos dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por lo tanto, si la palabra del Señor dice a tu corazón, no vayas por ahí, no toques esto, no practiques aquello, no te juntes con estas personas, si por lo menos somos sal y luz de la tierra. Pero cuando unas personas se vuelven contra nosotros, dice la palabra del Señor, no echéis, dijo el Señor Jesús, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se revuelquen contra vosotros y os despedacen. Hay momentos en los cuales tenemos que apartarnos de los inconversos. Ahora, si nos respetan, somos sal y luz de la tierra. ¿Qué nos dice la palabra? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, que mora en todo creyente verdadero, nacido de nuevo, regenerado por el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu nos anhela celosamente. Igual que una esposa cuando ve que su marido, los ojos se le van detrás de otra mujer, siente celo. No, es mi marido. Lo quiero para mí. Es el compañero de mi vida. Entonces el Espíritu Santo nos anhela como una esposa, celosamente, dice la palabra. ¿Y qué dice el versículo 6? Pero Él da mayor gracia. Dios da mayor gracia para que tú no te resbales. Pero ¿qué le pasó a Salomón? Que él, en lugar de tomar la gracia de Dios, tomó su carnalidad. Se dejó llevar por su carnalidad. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al final Salomón se infatuó. Se creía que la sabiduría que Dios le había dado venía de sí mismo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se volvió un hombre soberbio, cuando tenía que haber sido ese joven humilde que del principio, cuando le pidió sabiduría. Yo no sé entrar ni salir, y este pueblo es muy grande. Lo que quiero es inteligencia, Señor, para gobernar tan grande pueblo. Y esto agradó al Señor. Entonces nos dice la palabra, dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? Huirá de vosotros. Tenemos que ser sabios, someternos al Señor y poner frente, hacer frente, levantar baluarte, levantar un castillo de defensa en nuestra vida, una muralla contra el enemigo, para que huya, para que levante el campamento con el cual nos está sitiando, nos está rodeando, pero castillo fuerte es nuestro Dios. Amén. Defensa y buen escudo, ahí estamos con el Señor. Aleluya. ¿Qué nos dice la palabra? Acercaos a Dios, acercaos a Dios. Salomón se desvió, dejó esa intimidad, esa compañía con el Señor. Pero nosotros no lo vamos a hacer, hermano. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén, aleluya. Aleluya. Pecadores, dice la palabra, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Gloria al Señor. Hermanos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el sabio Salomón acabara adorando la piedra, el yeso, tallas de madera de dioses ajenos? Nosotros podemos también
ser materialistas, descuidar la oración, descuidar la palabra y entonces adorar ese vehículo que tiene nuestro vecino, porque se levanta envidia en nuestro corazón y queremos tener lo que otros tienen. Queremos una mejor casa, queremos una mejor vida, y entonces nos complicamos la vida y nos metemos en deudas con los bancos y nosotros mismos nos ponemos cadenas. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. Amén. Porque teniendo sustento y abrigo tenemos que estar contentos con ello. Amén, amén. Si tenemos un techo, si tenemos sustento, si tenemos ropa, si tenemos abrigo, tenemos que estar satisfechos. Porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. De la misma forma que cuida de los pajarillos del campo. Que no van a trabajar a ninguna fábrica, pero Dios los alimenta. ¿Verdad, hermanos? Nosotros Amén. dependemos del Señor. Amén. Que el Señor nos dé sabiduría. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.